Vamos entonces en esta mañana a entrar en la palabra del Señor. Es una parte fundamental para nuestro corazón y para la transformación de nuestra vida. Espero tener su atención y espero que usted esté concentrado mirando hacia acá. Creo que no es tiempo de que usted esté allí con pequeños murmullos o que esté mirando su celular. Este tiempo se lo ha dado usted a Dios. Sea serio con Dios, sea reverente con Dios. Ame la decisión que ha tomado y es de estar atento a la palabra del Señor. Le hemos dado por título a la prédica de hoy: Dios quiere que seamos sabios. Dios quiere que seamos sabios. Muchos piensan de Dios como un Dios egoísta, como un Dios controlador, como un Dios que abusa de su autoridad y que por medio de su sabiduría lo que busca es controlarnos. Ese pensamiento no puede nacer sino en un corazón que no conoce a Dios. Ese pensamiento que acabo de mencionar solamente puede nacer en un corazón diabólico que está apartado de Dios. La Biblia nos habla de los atributos comunicativos de Dios. Se conocen como las perfecciones de Dios. A través de ellos, Dios ha decidido comunicarse con nosotros. Cuando Dios usa su sabiduría, cuando Dios usa su autoridad, cuando Dios usa su amor, cuando Dios usa su poder, lo está usando sobre la base de la justicia. Primero es justo y expresa sus perfecciones, y como base también tiene el amor. Quiere decir que cuando Dios opera su justicia a favor de la humanidad o en contra de la humanidad, si usted lo quiere llamar así, tiene como base el amor. Tiene un equilibrio perfecto en él, en Dios. Nos dice el libro de Santiago que no existe la maldad, que Dios ni siquiera es tentado a hacer lo malo. Y es que Dios no se parece a nosotros. ¿Ha llegado usted a amar a una persona? Claro que sí. ¿Ha llegado usted a querer tanto a una persona que su amor se vuelve enfermizo? Lo hemos escuchado por las noticias. Un esposo le quita la vida a una esposa sencillamente porque está súper enamorado y se llenó de celos y acabó con la vida de esa persona. Dios no es igual. Dios es un Dios sabio y su sabiduría es inmedible, es tan profunda que no alcanzamos a comprenderla. La Biblia declara la sabiduría de Dios como uno de los atributos y las perfecciones de Dios. Pero ¿sabía usted que Dios ha querido darnos de su sabiduría? Dios ha querido brindarnos de su sabiduría, pero nosotros de una manera egoísta hemos tomado otro camino y hemos decidido irnos por otro lugar, lejos del consejo de Dios, lejos de la sabiduría de Dios. Y hoy vemos cómo está el mundo. El mundo está en caos debido a que le falta la sabiduría de Dios. Y es que esto no es nada nuevo. La Biblia nos enseña que desde el principio Dios mostró su sabiduría. Pero también desde el principio de la creación, el hombre mostró su negación hacia Dios. No quiere nada con Dios. Rehúsa tener algo con Dios. Inventa su propia religión. Lejos está de Dios. Y para poder entenderlo, tenemos que ir a buscar la primera pareja que Dios creó, Adán y Eva. La Biblia nos dice que Dios la colocó en un lugar de privilegio llamado el huerto del Edén. Allí no les faltaba nada, pero allí Dios les dio el primer mandamiento: no comerás del fruto de ese árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y les dijo por qué. Y me encanta eso de Dios, porque Dios no se quedó callado. Dios le dijo: el día en que coman de ese fruto, ciertamente ustedes morirán. La evidencia de que hemos muerto es palpable en el día de hoy. Hombres se asesinan, hombres se hacen daño. Estas manos que fueron creadas para bendecir, hoy señalan y maldicen. Esta boca que fue creada para bendecir,
Hoy está llena de corrupción y de pecado. Pero vamos a entender a Dios en su palabra. Acompáñeme al libro de Génesis, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Y ratifiquemos lo que yo estoy diciendo en esta mañana. La dureza del corazón de Adán, la dureza del corazón de Eva. Léalo conmigo y vaya conmigo a Génesis, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Y quiero que se concentren esta mañana porque Dios quiere hacernos sabios. Pero hemos cambiado el mal por el bien. Hemos cambiado la necedad por la sabiduría. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1, 2 y 3. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Has llegado a probar un alimento que no te gusta? De seguro que sí. ¿Has llegado a repetirlo? De seguro que no. Pues esto no fue lo que pasó en el Edén. Dios esperaba tal vez que el hombre al probar el pecado lo vomitara. Dijera: Señor, no me sirve, no lo quiero, no me gustó. Dios esperaba que el hombre rechazara el pecado, pero parece ser que al hombre le gustó pecar. Se enamoró del pecado de tal manera que, si usted nota en la escritura, se va a dar cuenta de que el hombre en el huerto del Edén nunca se arrepintió. Nunca se arrepintió después de haber pecado y después de haber desobedecido a Dios. No le dijo Dios: la embarré. No le dijo Dios: ya no tengo paz. No le dijo Dios: necesito comunión contigo. Sino que hizo lo que hizo y se enamoró de lo que hizo. Le encantó pecar. Parece ser que el sabor al pecado es más grande que el sabor a la obediencia que tenemos a Dios. Pero eso depende. Cuando la persona decide entregarle su vida a Dios, entonces eso tiene un cambio. Cuando decidimos obedecer a Dios, la Biblia dice que empezamos a morir a nosotros mismos. Y cuando morimos a nosotros mismos, empezamos a amar la obediencia, empezamos a amar a Dios y empezamos a colocarlo por obra. La Biblia nos habla de que el hombre probó del árbol de la ciencia del bien y del mal y que le quedó gustando. Cuando usted va a la escritura, la Biblia declara que fueron dos árboles los que Dios colocó allí en el huerto del Edén. Colocó el árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, y colocó el árbol de la vida. Cuando el hombre pecó, Dios decidió disciplinar al hombre. Tomó el árbol de la vida y lo escondió. De tal manera que el hombre ya no podía echarle mano, porque si le echaba mano pecando, iba a durar toda la eternidad haciendo lo malo delante del Señor. Pero ¿dónde quedó el árbol de la ciencia del bien y del mal? Ese árbol ya quedó incrustado en el corazón del hombre. De tal manera que de ahí en adelante los hombres nacen con una inclinación al pecado, a la maldad. Cuando usted toma a un niño, usted lo ve desde que camina, usted le pide que venga hacia usted y los niños van tomando otra dirección. ¿Por qué? Porque nacen con una naturaleza pecaminosa, contraria a la voluntad del Señor. Pero ¿cuáles fueron los resultados? ¿Cuáles fueron las consecuencias de haber decidido desobedecer a Dios? Vamos a repasarlas en esta mañana, allí mismo en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 2 al 7. Nos hablan de tres consecuencias. Dice la Biblia que se dieron cuenta que estaban desnudos, no tenían ninguna protección. Dios los estaba cuidando en su inocencia. Y cuando comieron del fruto prohibido y desobedecieron a Dios, se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero no solamente se dieron cuenta que estaban desnudos, también se dieron cuenta, abrieron sus ojos
se dieron cuenta que estaban desnudos y dice la Biblia que tuvieron miedo en su corazón. ¿Se le ha quitado el miedo? Aquí hay muchas personas que sufren de miedo o sufrimos de temores. ¿Sabe por qué? Porque venimos de una naturaleza pecaminosa que hemos heredado. Y la única forma de arrancar ese temor es cuando recibimos a Cristo como Salvador y como Señor en nuestra vida. La Biblia dice que el perfecto amor, que es Jesús, echa fuera todo temor. Eso nos dice la palabra del Señor. Pero repasemos lo que la Biblia nos dice a nosotros, que fueron las consecuencias que tuvieron el hombre cuando pecó. Sus ojos fueron abiertos, se vieron desnudos y enseguida tuvieron temor en su corazón. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 3, versículos del 2 al 7. 1, 2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Para que qué? Para que no moráis. La orden era, ni le miréis, ni lo toquéis. Siga conmigo. Entonces la serpiente le dijo, ¿a quién? A la mujer, no moriréis. Mire qué mentira tan grande. Contraria a la que Dios había dicho. Ciertamente, digo yo, lo dijo el Señor, el día en que coman de él, ustedes van a morir. Pero mire la versión opuesta de Satanás. No le dice Satanás lo mismo a usted cuando usted toma trago y usted dice, no me voy a morir. ¿Sabe de dónde viene ese pensamiento? Del diablo. ¿Qué le dice a usted su carne cuando usted está tocando la mujer ajena? Le dice, eres un campeón, eres un berraco. Pensamientos del diablo. Te está diciendo, no vas a morir. Pero ¿qué dice la Biblia? Prenderán al impío sus propias iniquidades. Retenido será por la cuerda de su pecado y él morirá por falta de corrección. ¿A quién le crees en esta mañana? ¿Al que te quiere hacer sabio para el bien o al que te quiere hacer necio para el mal? Sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, hablando Satanás, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo siguiente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar, ¿qué? La sabiduría. Pero no era la sabiduría que Dios quería dar. Era la sabiduría del mundo, la que el pecado quería enseñar, la que la maldad quería enseñar, la que quería alejarlos de Dios. Y tomó de su fruto y comió. Y aquí la embarró. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban como. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ¿qué? Delantales. De inmediato empezaron a buscar la forma de tapar su pecado, la forma de tapar su maldad. ¿Acaso no es así la humanidad? Buscan una religión a su acomodo para tratar de estar en paz con Dios. Buscan tener una conciencia tranquila, sin confesión de pecados, para tratar de estar en paz con Dios. Esa no es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo consiste en convencer al hombre de pecado. Y cuando lo convence, el hombre se arrepiente, el hombre cede sus derechos, el hombre entrega su corazón a Dios y logra tener comunión con Dios. Usted está aquí. En esta historia no hubo arrepentimiento. En esta historia Adán y Eva no corrieron a arrepentirse. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera estado en el huerto del Edén? El huerto del Edén era maravilloso. Ríos maravillosos que no existen hoy. Comida y fruta maravillosa que no existen hoy. No tenía sino que labrarlo y cuidarlo. Déjeme decirle, no pagaban renta. No estaban preocupados por el mortgage. No estaban preocupados qué vamos a comer mañana. Yo le hubiera dicho a Dios, Dios, no me saques. Perdona mis pecados. Pero ¿qué hizo el hombre y la mujer? La mujer
Dice la Biblia que Dios confrontó al hombre. ¿Y qué hizo el hombre? Le echó la culpa a la mujer. Y cuando Dios confrontó a la mujer, ¿qué hizo la mujer? Le echó la culpa al diablo. Y así vivimos en una sociedad donde no aceptamos nuestras culpas, donde le echamos la culpa al uno y al otro y terminamos cada vez lejos del Señor. Mira lo que hizo la comprobación de este pecado. ¿Tenía el hombre necesidad de comprobar que lo que Dios estaba diciendo era cierto? De ninguna manera. El hombre quiso comprobarlo y cuando lo comprobó quedó adicto al pecado, quedó adicto a la maldad y se alejó del Señor. Permítame hacerle una pregunta en esta mañana, que tal vez usted se la ha hecho. ¿Por qué Dios colocó ese árbol tan interesante del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, en el huerto? ¿Por qué lo colocaría? ¿Por qué le dio la orden a Adán que no lo tocara? Dios estaba buscando la obediencia del hombre y estaba buscando que el hombre lo amara, y por eso en ese amor le dio la posibilidad de que decidiera. Y cuando a usted le brinda a Dios la alternativa de que decida, Dios está buscando que usted decida por él, que usted busque la sabiduría de Dios, porque a usted le conviene seguir a Dios. De esa manera usted acaba con el pecado que quiere reinar en su corazón. Dios le dio una alternativa a Adán. ¿Por qué se la dio? ¿Por qué? Porque si no, la obediencia de Adán hubiera sido hueca. El amor de Adán hacia Dios hubiera sido vacío, hubiera sido sin fundamento. La humanidad sigue decidiendo a favor del mundo, a favor de las guerras, a favor del pecado, pero no a favor de Dios. Cuando el hombre se inclina a Dios, ese hombre es transformado, es hecho una nueva criatura. Y lo glorioso es que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Usted está aquí. ¿Qué alternativa te está dando la vida? ¿Decides obedecer a Dios? ¿O eres como Adán, que decidió desobedecer a Dios? Y aquí es donde entra Pablo y nos da un gran consejo. Y nos hace varias observaciones. Vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 5, versículos del 15 al 17. Pablo nos habla de obedecer al Señor. Y nos conviene obedecer. ¿Ha tenido usted consecuencias por desobedecer a Dios? Y es lógico, las hemos tenido con nuestros padres. Cuando hemos desobedecido a nuestros padres terrenales, ellos nos han castigado. Déjeme decirle que Dios no quiere castigar a nadie. Si usted siente que hoy Dios lo está castigando, no es Dios. Es el resultado de lo que usted ha sembrado. Es el resultado de su desobediencia. Toda la ira de Dios se descargó sobre la cruz del Calvario. Ya no se descarga sobre nadie más. Si usted está viviendo consecuencias de algo, es por su desobediencia. Ciertamente, lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Es una ley que no falla. Pablo nos dice de esta manera algo maravilloso. Léalo conmigo. Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. 1, 2 y 3. Mirad, pues, con diligencia, con prontitud, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Déjamelo allí. Miren con diligencia la ciencia de mirar hacia adentro, la virtud de poder observarme cómo estoy caminando. Para nadie es un secreto cómo usted está caminando, y menos para usted mismo. Pablo nos está diciendo que de una manera apresurada, urgente, miremos cómo estamos caminando, que ya no caminemos como caminábamos antes, como Adán, como Eva, desobedeciendo a Dios, sino que andemos como sabios. Nos está diciendo, no anden como necios, sino como sabios. Ahora, ¿cómo andan los sabios? El versículo siguiente nos da una pista
de cómo andan los sabios. 1, 2 y 3. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Déjeme preguntarle y póngase la mano en el corazón. ¿Estamos viviendo días malos, sí o no? Usted podrá tener su alacena llena, podrá tener algunos centavos o miles en el banco, pero mire hacia afuera. Cada vez el mundo está en caos. Y le voy a decir algo que no quisiera decírselo. Ese caos algún día nos va a alcanzar. La paz que hoy respiramos aquí, algún día se va a acabar. Por eso usted esté listo para estar en paz con Dios y en paz como los hombres, como es la cruz, en paz con Dios y en paz con los hombres. No soy un pastor garrotista. No me gustan las malas noticias, pero somos sabios cuando vemos venir el mal y nos preparamos para él. Hay rumores de guerra y más que rumores de guerra, cada vez esas cosas se acercan a nosotros. ¿Está preparado usted? No con agua, no con utensilios en el sótano de su casa. ¿Está preparado hoy para partir con el Señor si hoy viniere la muerte por usted? Es una buena pregunta. Los sabios, dice, aprovechan bien el tiempo. Usted está hoy aquí, ¿sabe qué? Lo felicito, porque usted hoy está aprovechando bien el tiempo. Está escuchando la palabra del Señor y quiera Dios que se meta en su alma y en su corazón y que por esa palabra usted viva y le crea a Dios. Versículo siguiente. Por tanto, no seáis como, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted sea santo. Puede serlo a través de Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted haga y obedezca sus mandamientos, que no los pase por alto, sino que los tome y los ponga en su corazón. Dice la Biblia, no sean insensatos. Insensato Sansón, que no cuidó su vida física. Era un hombre promiscuo, un hombre que no cuidó su vida personal. Era un hombre que dormía con rameras, que dormía con diferentes mujeres. Cuando sus padres le decían, Sansón, esa mujer no es para ti, no la toques. Y desobedecía a su padre. Insensato, Sansón. Insensato, el hombre perezoso. Del capítulo 24 del libro de Proverbios, que dice la Biblia que era un perezoso y que por más que veía su techo cayéndose, nunca lo arreglaba. ¿Es usted un insensato perezoso? El que no conquista su cuarto, no conquista la vida. No se le olvide eso. Insensato Goliat, que decidió desafiar a Dios. Pastor, yo no soy como Goliat. Yo no desafío a Dios. No, usted y yo lo desafiamos. Cuando venimos a la iglesia y escuchamos una prédica y escuchamos la voz de Dios y no salimos con el deseo de ser transformados, estamos desafiando a Dios. A ver quién puede, Dios, o tu poder o mi rebeldía. A ver quién puede, Dios, o tu poder o mi negación. Somos como Goliat, que desafiamos a Dios. Y cada que lo desafiamos, terminamos perdiendo. ¿Por qué? Porque caemos en nuestros delitos y en nuestros pecados y ellos empiezan a controlarnos. Hoy vamos a meternos un poquito en el libro de Proverbios. Un libro que se conoce como el libro de sabiduría. Un libro en el que está el consejo de Dios. 31 proverbios. Un proverbio para cada día, para que usted se deleite en él. En el que encontramos nada más y nada menos que el consejo de Dios, cómo vivir para Dios, cómo poder ver de antemano, con anticipación, el mal antes que nos visite. Familia, ¿no es esto maravilloso? Dios quiere que seamos sabios, 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 y nos ha dejado el libro de Hebreos para que cuando veamos el mal, nos alejemos de él. Nos podamos anticipar al mal. Y esto es algo maravilloso. ¿Cuántos hombres casados no andan siendo tentados con la mujer ajena? Y están en medio de esa tentación. ¿O cuántas mujeres
casadas no caminan siendo tentadas con el hombre ajeno. Y el libro de Proverbios nos dice, tengan mucho cuidado. No toquen a ese hombre, no toquen a esa mujer, porque pagará todo el haber de su casa. Nos dice la Biblia que hay consecuencias. Y ahí está la sabiduría de Dios, diciéndonos de antemano, corrigiéndonos de antemano, hablándonos de antemano, antes que caminemos hacia el pecado. Es que Dios no quiere la destrucción del hombre. Dios quiere que el hombre sea para él enteramente preparado para toda buena obra. ¿Usted está aquí? Gloria a Dios. Antes de entrar al primer punto, una introducción un poco larga. Me encontré con un comentario que hizo un hombre. Dice, Miguel de Cervantes Saavedra. Decía Miguel de Cervantes Saavedra que los dichos son experiencias largas aplicadas a la vida. Y me puse a pensar en esta pequeña frase que dijo este escritor. Y hay muchas personas que le dicen a uno, pastor, si la Biblia y si los proverbios que andan por ahí son muchos y están llenos de sabiduría y tienen que ver con la experiencia propia, pues déjeme vivir la vida. Déjeme yo aprendo de las malas experiencias y de las buenas experiencias. Amados, no es así. Nadie puede garantizar que usted viva una mala experiencia y que se quede en ella. ¿Cuántas personas no terminan en una cantina? Nunca la quisieron. Detestaban los alcohólicos, detestaban el licor y hoy están en una cantina debido a que decidieron probar la vida. ¿No es el comentario de nuestros jóvenes? ¿Qué nos dicen nuestros jóvenes? Apá, viejo, déjeme yo pruebo la vida. Usted ya pasó por ahí, déjeme yo la pruebo, pues porque pasé por ahí, te puedo decir, no te conviene, no vayas por ahí, muerte hallarás en el camino. Hay sabiduría cuando vemos el comportamiento de los demás. Porque cuando vemos el comportamiento de los demás, yo digo, por ahí no me voy. ¿Por qué copiar a un Pablo Escobar? ¿Por qué copiar, mi hermano, a hombres que hoy los alaban? Ayer me pasó algo especial en el Uber, antier. Salí a hacer Uber y se metió un hindú. Y el hindú ama la historia colombiana. Pero la historia que está llena de drogadicción, de carteles. Y cuando vio la banderita de Colombia dijo, ¡Uy! Colombian man? Are you Colombian? Yes, sir. Where do you come from? Colombia. ¿Dónde naciste? En Medellín. Y cuando le dije Medellín, se le abrió esa chispa de vida. Y me dijo, man, yo quisiera ser como Pablo Escobar. ¿Cómo? Este conoce lo bueno de Pablo Escobar, pero no conoce lo malo. Queremos imitar las cosas del mundo. Mira las consecuencias. La paga del pecado es la muerte. ¿Dónde terminó ese hombre? ¿Dónde han terminado los que han jugado con la humanidad? No solamente con la muerte, sino lejos de Dios, que es lo más triste de esta historia. ¿A quién imitas? ¿A quién tienes por ejemplo? ¿Quién es famoso en tu corazón? Porque yo quisiera que fuera Cristo, el hombre más famoso de tu vida. Que lo pudieras copiar, que pudieras andar como Él anduvo. Y yo te animo a que le creas a Dios, leyendo su palabra y poniéndola en su corazón. Y que tomes el consejo de Dios para que no cometas las locuras que el mundo ha cometido. Y para eso fue establecido el libro de Proverbios. Y quisiera que en esa mañana me acompañara a Proverbios, capítulo 1, por favor. Versículos del 1 al 5. Y usted va a encontrar en su Biblia un subtítulo que dice, motivos del libro de Proverbios. ¿Qué motivos tiene el libro de Proverbios? Y lo vamos a leer enseguida. Vamos a encontrar que uno de sus autores, porque el libro de Proverbios está compuesto por varios autores, uno de sus autores fue Salomón. Vaya conmigo, Proverbios capítulo 1, del 1 al 5. 1, 2 y 3. Los proverbios de Salomón,
hijo de David, rey de Israel. Mira lo que viene. ¿Y para qué son los proverbios? Y empieza a especificarnos. 1, 2 y 3. Para entender sabiduría y doctrina. Para conocer razones prudentes. 3. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. 4. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. 5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Gloria a Dios. Una gama de conceptos de sabiduría que apuntan a temer a Dios. Sagacidad a los necios, a los simples de corazón, y a los sabios los hace más sabios y los hace más inteligentes. Gloria a Dios. Dios quiere que seamos sabios. Empezamos con el versículo 1. Salomón. Y ese es el primer punto de esta mañana, de 2 que tengo nomás. ¿Quién era Salomón? Vamos a recordarlo en esta mañana. Pero antes de contestar esa pregunta, déjeme hablarle un poquito más de la sabiduría. Y póngale cuidado a esto. La sabiduría bíblica no tiene que ver con educación, sino con un entendimiento espiritual y moral, carácter y valores de Dios. La sabiduría bíblica no tiene que ver con nada que le brinde la educación. Tiene que ver con el carácter de Dios, con la moral de Dios, con los valores de Dios. Mire esto, y quiero que se le quede grabado en el corazón. El sabio siempre cree que hay una ley moral y un principio de justicia. Escúchelo. El sabio siempre cree que hay una ley moral. No tocarás la mujer ajena. No desearás nada de lo que sea de tu prójimo. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No te rendirás a dioses ajenos. Cuidarás tu vida íntima, tu vida moral. El sabio siempre sabe, escúchelo bien, que hay una ley moral que lo rige. Y esa ley moral no la inventó los hombres, la inventó Dios. La que inventan los hombres es como dice la canción por ahí. Con 2 mujeres, la vida es dichosa. Aunque algunos del vaso se revientan. Esa es la moral que enseña el hombre. Pero ¿cuál es la que enseña Dios? No desearás nada de lo que sea de tu prójimo. No robarás, no adulterarás, no matarás, no dirás falso testimonio. Una ley moral hermosa que solamente cuida nuestro corazón. La sabiduría apunta, la sabiduría de Dios no solamente apunta a la moral de Dios, sino que también apunta a la justicia. Le recuerdo que usted y yo, aunque usted no lo crea, vamos a ser juzgados por Dios. Hoy, mañana o el día en que Dios lo determine, no va a haber nadie que se burle de Dios. Usted está aquí. Pero, ¿quién era Salomón? Lo leímos. Hijo del rey David. Empezó a gobernar cuando tenía 20 años. Gobernó 40 años sobre Israel. Salomón significa paz. De ahí viene la palabra shalom, Salomón. Y nos dice la Biblia que era un hombre, un rey sabio. Como él no había ninguno, nos dice la Biblia. Vamos a ver entonces en esta mañana una pequeña biografía del rey David. Vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 30 y 31. La Biblia declara que la sabiduría de Salomón estaba por encima de cualquier otra sabiduría humana. Hello. Vamos a aprenderlo. Lea conmigo. 1, 2 y 3. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de los orientales y que toda la sabiduría de ¿quién? De los egipcios. Versículo 31. Aún fue más sabio que todos los hombres, que Etán, Israel, y que Emán, Calcol y Dara, hijos de Saúl, y fue conocido entre todas las naciones alrededor. Dios le había dado una sabiduría única a Salomón.
única, por encima de cualquier otra sabiduría y por encima de cualquier otro rey y por encima de cualquier otro hombre. Pero Dios no solamente le dio sabiduría, vaya y mire que también le dio fama, mucha fama. Vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 34. Aprenda un poquito en esta mañana. ¿Quién era Salomón? Un rey sabio, un hombre sabio, pero también un hombre famoso. Hoy en día muchos quieren ser famosos, pero sin Dios. Este hombre fue famoso por Dios. Vaya conmigo a Primera de Reyes. Léalo conmigo, 1, 2 y 3. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama y la sabiduría de este hombre. Era un hombre famoso, pero no solamente era un hombre famoso. Salomón era un hombre próspero. Sabiduría, prosperidad, nos dice la Biblia. Vaya conmigo y lo vamos a comprobar. En Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 22 y versículo 23. Léalo conmigo, 1, 2 y 3. Y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Un hombre próspero. ¿Qué hubieras pedido tú? Recuerda de que Dios se le apareció en sueños a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras. ¿Qué petición? ¿Qué respuesta la de Salomón? Salomón le dijo, Señor, dame sabiduría. No me des riquezas, no me des fama, dame sabiduría. ¿Sabía usted que Salomón fue tan famoso que Jesús lo mencionó en el Nuevo Testamento y lo mencionó 2 veces? Y me apasiona la forma en que lo hace. ¿Sabe por qué? Porque una de ellas lo mencionó comparándolo con la ansiedad que sufre el corazón. ¿Ha sufrido usted ansiedad? De seguro que sí. Al igual que yo, de seguro que sí. Ansiedad porque ¿cómo pago el mortgage mañana? ¿Cómo pago la renta mañana? ¿Qué me he visto mañana? ¿Qué como mañana? Y dice la Biblia que Jesús tomó a Salomón e hizo una gran comparación con él. Para que usted lo entienda, vaya conmigo. Por favor. Y antes de leerlo, me salté unos versículos, hijos, me disculpan. ¿De dónde vino la sabiduría de Dios? No quiero pasar esto por alto. Vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 6 en adelante. Por favor. ¿De dónde vino la sabiduría? Yo quiero que usted la reconozca en esta mañana. Que usted se la pida a Dios. Léalo conmigo, 1, 2 y 3. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia. Vamos, familia, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste a hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día 7. Ahora pues, Jehová, siga. Tú me has puesto a mí. Muy bien, 9. Da pues a tu siervo para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar? Porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti, para oír juicio. Mire lo que viene. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto
ni después de ti se levantará otro como tú. 13. Y aún también riquezas y gloria. Y de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Yo diría, wow. Wow. Qué bueno es Dios. Pero vamos a lo que le estaba diciendo ahora. Cómo Jesús habló de la ansiedad y comparó a Salomón. Para que usted lo entienda, vaya conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 28. Para que vea que es mejor pedir sabiduría que pedir un mejor empleo. No diga que no lo haga, no digo que no lo haga, hágalo. Pero es mejor pedir sabiduría que tal vez el pan de mañana o el vestido de mañana. Mira lo que dice la Biblia, y esto lo dijo Jesús. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. ¿Es eso cierto o no? ¿Qué hacen los lirios del campo? Nada. Salen solitos. No hilan ni no hacen nada. Y mira la comparación que hace Jesús. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los cirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. 29. Y ahí viene la comparación. Dice, pero ellos no se, dice que ni Salomón con toda su hermosura se vistió como uno de ellos. Gloria a Dios, porque el mismo que vestía a Salomón es el mismo que nos provee a nosotros. El mismo que levanta, el mismo que provee. Denle un aplauso al Señor. El mismo que hace toda esa hierba y esa flor afuera, ese es el que nos provee a nosotros. Ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Qué regalo tan maravilloso. Pero viene también otra comparación en Mateo capítulo 12, versículo 42. Mire lo que dice la palabra del Señor. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de ¿quién? Y he aquí más que Salomón en este lugar. Por encima, escúchelo bien, de Salomón está Jesús. Y quiere que le diga una cosa, la sabiduría de Dios está escondida en Cristo Jesús. Quien tiene a Cristo es el hombre más sabio del mundo, porque aprende a apartarse de sus malos caminos, aprende a amar a Dios por encima de todas las cosas. Jesús es la sabiduría escondida de Dios. Pero déjeme hacerle otra pregunta en esta mañana. ¿Por qué Salomón pidió sabiduría? ¿Se la inventó? ¿Le nació en medio de un sueño decir, Señor, quiero ser humilde, dame sabiduría? No. Detrás de la petición de Salomón habían unos padres maravillosos que le enseñaron a Salomón a pedir lo que realmente tenía valor. Salomón aprendió a pedir sabiduría porque sus padres le enseñaron a pedir sabiduría. ¿Qué le enseña usted a sus hijos? ¿Qué piden sus hijos? Que le recuerdan quién es usted. De tal palo, tal astilla. ¿Qué le está enseñando a sus hijos? Porque Salomón pidió sabiduría debido a que sus padres le enseñaron a pedir sabiduría. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 4. ¿Quién era el padre de Salomón? David. ¿Y quién era su madre? Betsabé. Mire lo que le enseñó David y Betsabé a sus hijos. Mire lo que dice Salomón en el libro de Proverbios 1, 2 y 3. Porque yo también fui hijo de mi padre, de David, delicado y único delante de mi madre, de Betsabé. Y él me enseñaba y me decía, ¿qué le enseñaba? Retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y ¿qué? Diga conmigo, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. 6, no la dejes y ella te guardará. Ámala.
¿Sabe de dónde vino la petición de Salomón? ¿De dónde viene la petición de sus hijos? Nosotros ahora estamos en la crianza de unos nietos. Y cada que el nieto más pequeño ve televisión, se arrima y me dice, yo quiero ese juguete, yo quiero ese carro, yo quiero esto. Y pide unas cosas, hay veces inalcanzables. Y yo pensaba en esto. Que le enseñáramos a nuestro nieto a no pedir lo que perece y es pasajero, sino a pedir lo que permanece y es eterno. Pide sabiduría, pide inteligencia, pide razones, pide temer al Señor. ¿Le enseñas eso a tus hijos? Vaya conmigo al libro de Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 32 al 34. Y vamos a encontrar otra etapa del rey Salomón. No solamente fue un escritor de salmos ni de proverbios, sino que también compuso el libro de Cantar de los Cantares, el libro de Mi amado es mío y yo soy de mi amado. En él Dios nos enseña a través de Salomón a amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sabía usted que Salomón no solamente se dedicó a ser un hombre sabio, sino que también se dedicó a ser un hombre entendido en construcción, en botánica? Usted podía de pronto ir donde Salomón y le decía, tengo una infección en el pie. Él le decía, esta matica es para esto. Qué bueno que los cristianos ampliaran el conocimiento. No se quedaran solamente en el concepto bíblico, sino que también ampliaran su conocimiento. Qué bueno hablar con personas que saben de botánica. Qué bueno hablar con personas que saben de construcción, que aprenden otras cosas, pero que apuntan a Cristo, que apuntan a Dios, que aman a Dios. Y compuso 3,000 proverbios. Y sus cantares fueron ¿cuánto? El hombre no perdía el tiempo. También disertó ¿sobre qué? Sobre los árboles. Desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Imagínense. Dice, asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. 34. Y para oír la sabiduría de Salomón venían todos los pueblos y todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría. Había tema que hablar con Salomón. Qué rico. ¿No se ha sentado usted a conversar con personas que saben lo que dicen? Que tienen autoridad en el tema, que disfruta usted cuando opinan, que no divagan. Ese era Salomón, un hombre sabio en muchos aspectos. Pero déjeme terminar con algo que yo considero delicado y especial. ¿Para qué la sabiduría si no se practica? ¿Dónde se conoce un hombre sabio? Cuando practica la sabiduría. ¿Dónde conoce usted un hombre necio? Cuando no practica la sabiduría. Es sencillo. El hombre necio no practica la sabiduría. ¿Y sabe qué pasó con Salomón? Que fue un hombre sabio, pero terminó no practicando la sabiduría. Dice la Biblia que su corazón se desvió de Dios. Hermanos, tengan mucho cuidado, porque a cualquier momento nos podemos desviar de Dios. Y ese fue el caso de Salomón. Dice la Biblia que terminó de una forma idolátrica, quemando en lugares altos a ídolos paganos. ¿Qué le pasó a Salomón? Se enamoró de muchas mujeres. Y a cada mujer le hizo un templo. Y para donde corría Betty, su concubina, corría su corazón. Para donde corría Juana, corría su corazón. ¿Ha visto usted un hombre enamorado? ¿Una mujer enamorada? Es que amamos más hay veces a los hombres que a Dios. Papi, sin ti no puedo vivir. Mi amor, me tienes pero tragado, enamorado. Y nos derretimos. Y nuestro corazón se va deshaciendo como la vela encendida. Eso no lo hace Dios con nosotros. Y ese es el segundo punto de esta mañana. Salomón compromete su vida con la insensatez. Hemos visto una biografía de Salomón, muy linda.
sabio, famoso, inteligente, pero terminó sin practicar la sabiduría. El peligro que corremos nosotros los creyentes de apartarnos del Señor, de dejar de escuchar la voz de Dios. Un hombre sabio, constructor, hizo el templo de Salomón. Hizo un templo que Dios llenó de su gloria, pero al final de sus días terminó practicando la necedad. Terminó lejos de Dios, alumno de mucho, maestro de nada. Dice la Biblia que se olvidó tanto de Dios que empezó a practicar la idolatría. Su primer matrimonio lo tuvo con una egipcia, hija del rey, de un faraón, simplemente por convenios políticos. Dejó de temer a Dios y empezó a hacer pactos con el mundo. Y esto lo llevó a un extremo terrible. Mira cómo Dios describe el extremo terrible de un hombre llamado sabio y luego terminó siendo un hombre necio. Vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 11, versículo del 3 en adelante. Quiero que le ponga cuidado para que cerremos con broche de oro. Y mire cómo empieza la insensatez de Salomón. Los hombres leen esto y levantan las cejas. 1, 2 y 3. Y tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas. ¿Y sus mujeres qué hicieron? ¿Desviaron qué? Mujeres de Dios. ¿O ustedes desvían el corazón del hombre de Dios? ¿O ustedes lo afianzan en Dios? No dice lo contrario. Mire el poder de la influencia de una mujer. Qué peligro cuando la mujer le dice: papi, no vayamos a la iglesia. ¿Cuánto hace que no vamos de vacaciones? ¿Cuánto hace que usted y yo no nos vayamos una piecita aquí, usted, o que no vamos a una discoteca? Papi, qué peligro cuando una mujer empieza a enfriarse, saca a la mujer, al hombre, de los caminos del Señor. Dice la Biblia que la mujer adúltera, ramera y astuta de corazón atrapa el corazón del hombre. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. 5. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. 6. ¿Qué hizo Salomón? Y no siguió como David su padre. 7. Entonces edificó en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Siga conmigo. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio. ¿A quién? ¿Qué mujeres tan malas? Siga conmigo. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. 10. Y le había mandado acerca de esto. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Siga conmigo. 11. Es hasta el 13, ¿no? Hasta el 11. Perdone, ahí está bien. Terminó adorando otros dioses. Construyó otros templos. ¿Cómo terminó Salomón? ¿Cómo terminó? ¿Se arrepintió? Escritor del libro de Proverbios, del libro de Eclesiastés. Si usted nota, hay 2 frases famosas de Salomón en el libro de Eclesiastés. Pero anterior a esas frases, Salomón dice: y puse mi corazón a probar todo lo que había en el mundo. Probé lo que era el licor. Probé lo que eran las mujeres.
Probé lo que era la fama, probé lo que era el dinero, probé las vanidades de este mundo. ¿Sabe qué termina diciendo Salomón? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo lo que he probado es pasajero, no me llena, no me satisface, no me da lo que quiero. Y cierra con broche de oro en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, de una forma maravillosa. Y dice, y sostiene, lo único que le queda al hombre, mire lo que dice, lo único que le queda al hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, dice Salomón, lo único que le queda al hombre, el fin de todo lo que hay en el cielo y en la tierra, es que el hombre tema a Dios y guarde sus mandamientos. Léalo conmigo para que no se canse. Ya vamos a acabar. ¿Cómo llama la prédica? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Permítame terminar con esta pregunta. Lo empezamos desde el principio. ¿Para qué se escribió el libro de Proverbios? ¿Para qué Salomón gastó tanta labia y tanta experiencia en el libro de Proverbios? Y yo quiero terminar con eso. Proverbios capítulo 1, versículo del 2 al 4, nos enseña ciertos brazos de la sabiduría. Es como si fueran diferentes colores bajo un solo tono. El que es sabio es inteligente. El que es sabio es prudente. Son derivados de la sabiduría. Mira lo que dice Proverbios respondiendo a la pregunta: ¿para qué libro de Proverbios? ¿Para qué? Dice 1, 2 y 3. Para entender sabiduría y doctrina. Déjelo allí. Para entender sabiduría y doctrina. Ya se lo dije. Sabiduría y doctrina. Un hombre sabio es aquel que practica lo que aprendió. Practique lo que aprendió. Y practique lo que la Biblia le está aconsejando. Usted no ha visto que en Facebook se para gente y escribe frases célebres. Frases que apasionan. Uno dice, uy, este man de dónde sacó esa frase. Ese man tiene que ser sabio. Ese man tiene que ser inteligente. Pero lo más importante no es lo que copió, es lo que está detrás de lo que copió. ¿Quién es ese hombre? ¿Qué carácter tiene? ¿Cómo se comporta cuando está solo? Nosotros tendemos a mirar mal. Uno dice, uy, qué frase. Uy, qué sabiduría. No, ¿quién está detrás de ella? Porque corremos a dar likes. No, un like. No, tremenda frase. No me pegó. Familia, ¿sostiene esa frase la vida de esa persona? ¿Practica usted la sabiduría? Y eso es lo que Salomón nos está diciendo. Para entender sabiduría y doctrina. Para conocer razones prudentes. ¿Es usted prudente? ¿O es un hombre que inventa la imprudencia? Porque lo hacemos. Permítame poner este ejemplo que se me viene a mi corazón. Yo estoy luchando con eso. Porque no quiero que me vea como un hombre perfecto. No se metan deudas. En esta mañana pensando en eso, el que se mete en deudas es como el que va cruzando un puente de vidrio. ¿Lo han visto ustedes en Facebook o en YouTube? Que se montan esos puentes turísticos y el puente empieza a quebrarse. ¿Y usted qué hace? La altura es brava y ¿qué muestran allí? Que la gente se tira. Así son las deudas. Empiezas el tour y piensas que nada está pasando. Pero cuando ese vidrio se empieza a quebrar, porque Dios no miente, nosotros nos equivocamos. A usted le puede estar yendo re bien ahora, pero no tiente a Dios ni tiente al diablo. No lo haga porque se va a montar en un puente de esos y se va a empezar a quebrar. Y se va a desfondar y no va a haber quien lo ataje.
¿Qué hace un hombre prudente? Escucha la razón de Dios. ¿Qué dice Dios? A nada y a nadie le debáis nada. Yo tengo un suegro y un padre maravilloso. Mi papá vive re bueno con una pensión de $1.000.000. ¿Sabe por qué? Porque no le debe nada a nadie. Tengo un suegro que toda la vida odió las deudas y han pasado los años, y hemos visto gente que le dio el consejo, no se meta en deudas. Y al final de los años terminan como Salomón, necios, creyendo en lo que no se debe de creer, para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio. ¿Usted está aquí? Tenga cuidado con la mujer ajena. Tenga cuidado con la mujer que tiene una agenda personal. No se enamore de esa que oculta cosas. Tenga mucho cuidado, porque ahí está hablando Dios que te quiere enseñar prudencia. Te está adelantando la película de lo que va a pasar sin que lo vivas. ¿No te parece grandioso el amor de Dios? Aléjate de ella, porque corres peligro. Esta mañana me encontré una frase de Charles Swindoll que dice así, póngale cuidado. Si una persona comprende y acepta la ley de la gravedad y la da por hecho y sabe cómo opera la ley de la gravedad, no se pone a bailar en el filo de un rascacielos. ¿Usted conoce la ley de la gravedad? Lo que usted tira, eso se regresa. Y eso es lo que Dios le está diciendo a usted del pecado. No lo practique, sea sabio, apártese de él. No se pare en el filo de un rascacielos sabiendo que usted entiende cuál es la ley del pecado. ¿Usted está aquí? Dice, Dios quiere que seamos sabios y Él quiere que pongamos por obra. Me devuelves al 2 y saltamos al 3 para yo no perder el hilo. Proverbios 1, del 2 al 4. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, 3. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, y 4. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Esa palabra sagacidad suena como si fuera algo perverso o malo. Esa palabra sagacidad implica que Dios te quiere enseñar a diseñar, te quiere enseñar a que diseñes planes para tu vida. Planes de transformación. Escúcheme esto. El hombre o la mujer que no planea hacer cambios en su vida, para Dios, automáticamente está planeando la propia destrucción de su vida. ¿Está haciendo cambios para Dios? ¿Está tomando decisiones hoy de abandonar el pecado? ¿Está dejando que la palabra de Dios gobierne su corazón? La sabiduría nos mantiene atentos a lo que sucede a nuestro alrededor y conscientes de los peligros potenciales. La prudencia se encarga de ir delante de nosotros, guardándonos en el camino. Dios quiere que seamos sabios. Y escúcheme esto para decir amén. Cuando usted se monta en un bus y el bus va con el cupo lleno y usted sentado, y usted ve que el chofer va así, ¿usted qué hace? Usted coge el chofer y dice, hey, ¿cierto que sí? ¿Con quién fue que me pasó en estos días a mí? Que le hice un Uber. Con Carlos Junior. Fui a recogerlo a 1 hora de aquí y venía durmiéndome. Y él me dice, hey, pastor, ¿estás bien? No, me estaba durmiendo. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es como ese chofer que no se duerme. Que usted se puede sentar atrás y usted pone la mirada en esa sabiduría y ese chofer va derecho. Ni a la diestra ni a la izquierda.
Pero hay quienes se montan en el bus de los necios, donde el chofer es un necio y terminan perdiendo. ¿Quién es tu chofer? ¿La sabiduría o la necedad? Porque si es la necedad, quítatela de encima. Le puedes decir esta mañana: hey, no coopero contigo, no la quiero, quiero la sabiduría de Dios. ¿Usted está aquí? Póngase de pie, mi hermano querido.